Si te afeitas, te mato. Vivo, dijo una mujer apache. El hombre de la montaña fue derribado. Hizo lo impensable. El hombre de la montaña vivía en un lugar donde muy pocas personas se atrevían a ir. El Perú. Su casa no era una casa común. Era una cueva escondida entre grandes rocas o rodeada de árboles altos y arbustos que parecían tocar el cielo. Desde allí podía ver todo el valle, los ríos que brillaban con el sol, los pájaros que volaban en círculos. La montaña era su hogar, su refugio y su escuela. Había aprendido a escuchar el viento, a conocer el lenguaje de los animales y a encontrar alimentos donde otros no podían. Cada mañana el hombre se despertaba temprano, cuando el sol apenas empezaba a iluminar la cima de las montañas. Antes de hacer cualquier cosa, siempre observaba a su alrededor. Miraba los árboles, los caminos de tierra y las piedras grandes que parecían guardianes silenciosos de su territorio. Su vida era simple, tenía que moverse con cuidado, buscar comida y agua, y asegurarse de no caer en ningún peligro. No tenía vecinos cercanos ni amigos frecuentes, solo la naturaleza y él. A veces hablaba consigo mismo, describiendo lo que veía, lo que sentía, o simplemente diciendo palabras en voz baja para que la soledad no lo hiciera sentir extraño. Él no siempre había vivido en la montaña. Antes había conocido pueblos, calles llenas de gente y casas con humo saliendo de las chimeneas. Había visto tiendas llenas de cosas brillantes y escuchado risas que venían de todas partes. Pero esas vidas llenas de ruido y personas no le daban paz. La montaña, con su silencio profundo y su belleza salvaje, le daba... Nadie le decía qué hacer, nadie lo presionaba y nadie controlaba sus movimientos. Allí cada decisión era suya. Cada paso que daba tenía un propósito. El labio presente es el mugar oeste de la primera viaje. Aprendió a cazar pequeños animales, a pescar en ríos rápidos y a recolectar frutos que muchas veces otros habrían pasado por alto. Con el tiempo se volvió fuerte, ágil y sabio en lo que la naturaleza podía ofrecer. Un día, mientras caminaba por un sendero que solo él conocía, escuchó un sonido extraño. Era un susurro que venía de lejos, mezclado con el viento que movía las hojas de los árboles. El hombre se detuvo y se quedó quieto, observando entre los arbustos. A lo lejos vio una figura que se movía con cuidado. Era una mujer, pero no era cualquier mujer. Tenía una mirada firme y un porte que mostraba que estaba acostumbrada a vivir en la montaña. Sus movimientos eran rápidos y seguros, y parecía conocer cada roca, cada árbol y cada sombra, como si fueran parte de ella misma. El hombre no la había visto antes, pero algo en ella le hizo sentir respeto y al mismo tiempo. Sabía que algunas personas que vivían en la montaña tenían reglas estrictas. Él había aprendido a respetarlas, porque la montaña enseñaba que no siempre era seguro ignorar lo que otros guardianes del lugar decidían. La mujer se acercó lentamente observando todo a su alrededor. Su rostro estaba serio y aunque no dijo nada, el hombre sintió que sabía que su presencia podía ser peligrosa si no actuaba con cuidado. La mujer apache no era alguien que se acercara por casualidad. La historia de su familia hablaba de respeto por la tierra, por los animales y por quienes vivían cerca de ella. Había escuchado rumores de personas que habían ignorado esas reglas y que habían tenido problemas. Pero esta mujer parecía diferente, no era agresiva sino firme y decidida. Su presencia imponía respeto, y el hombre sabía que debía. A medida que pasaban los días, el hombre comenzó a notar detalles que antes no había visto. La mujer parecía tener una relación especial con la montaña. Podía escucharla caminar sobre las piedras sin hacer ruido, ver cómo tocaba las plantas sin dañarlas, y cómo entendía los sonidos del bosque como si fueran palabras. Él la observaba desde lejos, curioso pero también cauteloso. Cada día que la veía sentía que aprendía algo nuevo sobre la montaña y sobre la vida misma. Era como si la mujer conociera secretos. Sin embargo, también sentía una advertencia invisible. Había límites que no debía cruzar y reglas que no debía romper. Un día, mientras el hombre recogía agua de un río cristalino, la mujer apareció frente a él. Esta vez no se escondió. Sus ojos lo miraron con firmeza y dijo palabras que él no esperaba. «Si te afeitas, te mato». La voz era calmada, pero cada palabra tenía un peso que hizo que el corazón del hombre se acelerara. No entendía por qué afeitarse era algo tan importante para ella, pero su tono le indicó que no debía tomar la advertencia a la ligera. Era claro que había una razón profunda, tal vez relacionada con la tradición, con la protección de su territorio, o con alguna costumbre que él desconocía. El hombre se quedó en silencio. Nunca había escuchado algo así antes, y la seriedad en los ojos de la mujer le decía que no era un juego. Por un momento pensó en retroceder, irse a otra parte y no involucrarse más con ella.
pero algo en su interior le decía que debía entender, que debía observar y aprender antes de decidir qué hacer. La advertencia de la mujer no era solo una amenaza, era un desafío, una oportunidad para que él comprendiera algo más grande que su propia rutina en la montaña. Mientras la mujer se alejaba lentamente, el hombre se sentó en una roca cercana y reflexionó. Recordó los días en que la montaña lo había enseñado a ser paciente, a escuchar y a observar. Todo en la naturaleza tenía un sentido, y todo comportamiento tenía una consecuencia. Comprendió que aquel encuentro no era casual. La mujer apache tenía un propósito, y él debía descubrirlo si quería seguir viviendo en paz en la montaña. No se trataba solo de él, se trataba de aprender a respetar el equilibrio del lugar donde vivían. Esa tarde el hombre decidió caminar por un sendero que rara vez usaba. Quería observar más, entender más, y quizás acercarse sin romper ninguna regla. Cada paso que daba estaba lleno de cuidado y atención. Miraba las huellas en la tierra, los movimientos de los animales y la dirección del viento. Todo parecía tener un mensaje. Era como si la montaña le hablara a través de sonidos y movimientos, enseñándole paciencia. Mientras caminaba, recordó las historias de otros que habían ignorado las advertencias y cómo habían tenido que enfrentarse a dificultades. Él no quería eso, quería aprender y comprender antes de actuar. Al caer la noche, el hombre regresó a su cueva, encendió un pequeño fuego y se sentó cerca de él contemplando las estrellas. La montaña se iluminaba con la luz de la luna, y todo parecía tranquilo. Sin embargo, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué esa mujer era tan estricta con su advertencia? ¿Qué significaba realmente, si te afeitas, te mato? No podía encontrar respuestas inmediatas, pero sabía que tendría que observar, esperar y quizás interactuar de manera cuidadosa. La montaña le enseñó que la paciencia siempre traía sabiduría, y eso era lo que necesitaba ahora. Durante los días siguientes el hombre continuó con su rutina, pero su atención estaba dividida. Mientras recolectaba frutos, cazaba y exploraba, también observaba de lejos a la mujer apache. Notó que ella tenía sus propios rituales, sus propios caminos secretos, y cómo interactuaba con la naturaleza de una manera que él nunca había visto. Era fascinante y al mismo tiempo desafiante. Cada encuentro, aunque distante, le enseñaba algo nuevo sobre la vida, sobre respeto y sobre las reglas no escritas que existían en la montaña. A veces, cuando el viento soplaba fuerte entre los árboles, él escuchaba su voz en la distancia. No siempre decía palabras claras, pero cada sonido tenía un significado. Era un recordatorio de que la montaña no era solo un lugar para vivir. Era un lugar para aprender, para crecer y para entender. Él estaba empezando a comprender que la advertencia de la mujer no era solo sobre afeitarse. Era sobre respeto, cuidado y comprensión del mundo que los rodeaba. Con el tiempo el hombre se dio cuenta de que la montaña le ofrecía más que comida y refugio. Le ofrecía lecciones, desafíos y oportunidades para crecer. Cada día que pasaba sentía que su vida se volvía más rica en conocimiento. Y mientras la mujer apache continuaba vigilante en su territorio, él entendió que el encuentro que había tenido no era casual, sino una invitación a descubrir algo más profundo sobre sí mismo y sobre la vida en la montaña. Aunque seguía con sus rutinas habituales, sentía que algo había cambiado dentro de él. Cada paso que daba parecía estar vigilado por una presencia invisible, y cada sonido en la montaña parecía tener un significado especial. La advertencia que ella le dio, si te afeitas te mato, resonaba en su mente constantemente. No entendía por qué afeitarse podía ser tan importante, pero la firmeza en sus ojos le decía que no era un juego ni una amenaza vacía. Durante la mañana, cuando la luz del sol apenas iluminaba los picos de las montañas, el hombre decidió explorar un área cercana que nunca había visitado antes. Caminó con cuidado, observando cada piedra, cada rama caída y cada sombra. Quería entender más sobre la montaña y también sobre la mujer apache. Sabía que ella conocía secretos del lugar que él aún no había descubierto. Quizás pensó entender esos secretos le permitiría comprender mejor la advertencia y actuar de manera correcta. Mientras caminaba vio huellas de animales que no había reconocido antes. Con atención se agachó y observó cada detalle. La forma de las patas, la dirección de las pisadas y la distancia entre ellas. Era un ejercicio que le recordaba que la montaña estaba viva y que cada criatura que vivía allí tenía un propósito. De repente un sonido llamó su atención, un crujido leve, seguido por el susurro del viento entre los árboles. Su corazón dio un pequeño salto. La mujer apache estaba cerca aunque no podía verla. La forma en que el viento movía las hojas le dio la sensación de que alguien lo estaba observando, y eso lo llenó de respeto y curiosidad al mismo tiempo.
Decidió no correr ni esconderse. En lugar de eso, se quedó quieto, respirando lentamente y concentrándose en cada sonido. Sabía que moverse apresuradamente podría ser un error. La montaña le había enseñado a ser paciente, a esperar el momento adecuado. Después de unos minutos vio cómo una figura se movía entre los árboles. Era la mujer apache. No parecía sorprendida por su presencia, sino que lo miraba con calma, como si lo evaluara y decidiera si podía confiar en él. Su mirada no era dura ni cruel, era firme y segura, mostrando autoridad y conocimiento de la montaña que él aún no tenía. El hombre recordó la advertencia y sintió un escalofrío. No era miedo simple, era respeto profundo. Comprendió que ella tenía reglas muy claras sobre su territorio y su manera de vivir. Cada palabra que había dicho tenía un peso que no podía ignorar. Sin embargo, también sintió una curiosidad intensa. ¿Por qué esa regla existía? ¿Qué significaba realmente que alguien no debía afeitarse en su presencia? Cada paso que daba estaba lleno de preguntas, y cada respuesta que buscaba parecía estar justo fuera de su alcance. En los días siguientes comenzó a observarla desde la distancia, sin acercarse demasiado. Aprendió a interpretar sus movimientos, cómo caminaba entre los arbustos, cómo tocaba las plantas y cómo parecía comunicarse con la naturaleza misma. A veces, se detenía en un lugar por mucho tiempo, mirando un árbol o un río, como si esperara algo invisible. El hombre se dio cuenta de que la mujer no solo vivía en la montaña, ella formaba parte de ella. Cada acción, cada gesto, estaba conectado con el entorno, y él, aunque fuerte y experimentado, se dio cuenta de que aún tenía mucho que aprender. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar los picos, el hombre decidió intentar un acercamiento cuidadoso. No quería ser imprudente, pero sentía que debía aprender directamente de ella. Caminó despacio, asegurándose de no hacer ruido, y se detuvo a una distancia prudente. La mujer estaba recogiendo frutos de un arbusto bajo. Sus manos se movían con precisión y delicadeza. Cuando lo vio no se sorprendió. Él respiró hondo y dijo con voz baja: «Quiero entender tus reglas. No quiero causar problemas». La mujer lo miró unos segundos en silencio. Luego se inclinó un poco y señaló un lugar cercano. Sin palabras parecía invitarlo a acercarse, pero solo hasta cierto punto. El hombre comprendió que debía ser respetuoso y obedecer los límites. Avanzó lentamente, observando cada gesto, cada señal. La montaña estaba silenciosa, pero parecía llena de vida. Los pájaros cantaban suavemente, las hojas crujían con el viento, y el río cercano murmuraba entre las piedras. Cada sonido parecía formar parte de un mensaje que él estaba aprendiendo a escuchar. Durante las siguientes horas el hombre y la mujer compartieron un espacio sin necesidad de hablar mucho. Él observaba sus acciones y trataba de entender cada detalle. Aprendió cómo ella recolectaba los frutos sin dañar las plantas, cómo identificaba hierbas útiles para diferentes propósitos, y cómo se movía de manera armoniosa con su entorno. Aunque no comprendía completamente la advertencia sobre afeitarse, empezaba a entender que había un respeto profundo por la naturaleza y por las reglas no escritas de la montaña. Cada día, la mujer le enseñaba algo sin palabras, solo con acciones y presencia mostraba cómo vivir en equilibrio con el lugar. El hombre comenzó a imitar algunas de sus técnicas, observando cómo los animales reaccionaban, cómo las plantas crecían y cómo la tierra respondía a sus movimientos. Aprendió a ser más silencioso, más paciente y más atento. La montaña, que antes parecía solo un hogar físico, ahora se convertía en una escuela de vida. Cada piedra, cada árbol y cada sonido eran lecciones que él comenzaba a comprender. Un día, mientras caminaban cerca del río, la mujer se detuvo y lo miró fijamente. Sin decir palabra, señaló su rostro y luego tocó su barbilla suavemente. El hombre entendió que la advertencia sobre afeitarse no era literal solo para su apariencia. Tenía un significado más profundo, tal vez relacionado con respeto, disciplina y conexión con la vida de la montaña. Era un recordatorio de que cada acción tenía un impacto y que la confianza debía ganarse con cuidado y consideración. A medida que pasaban las semanas, el hombre comenzó a sentirse más conectado con la mujer apache y con la montaña misma. Cada encuentro lo hacía más consciente de sí mismo y de su entorno. Aprendió a escuchar los sonidos más sutiles, el crujido de una rama, el murmullo del río y hasta la respiración silenciosa de un animal cercano. Cada detalle era importante y cada acción debía ser considerada. La advertencia inicial ya no parecía solo una amenaza. Se había convertido en un símbolo de respeto y aprendizaje. El hombre también empezó a reflexionar sobre su propia vida. Recordaba los días en que vivía en pueblos y ciudades, rodeado de ruido y prisa,
comparaba esa vida con la tranquilidad y la claridad que la montaña le ofrecía ahora. Comprendió que la paciencia, la observación y el respeto eran herramientas poderosas, mucho más que la fuerza física o la velocidad. La mujer apache, sin palabras, le enseñaba lecciones que ningún libro ni enseñanza urbana podrían ofrecer. Un día, mientras recolectaba agua en el río, la mujer apareció detrás de él. Esta vez no dijo nada, solo lo observó mientras él llenaba su recipiente. Él sintió que había llegado un momento importante. Cada paso que había dado, cada día que había observado y aprendido, lo había preparado. La mujer parecía evaluar no solo sus acciones, sino su paciencia, su respeto y su disposición para comprender las reglas de la montaña. Él respiró hondo, sintiendo una mezcla de emoción y respeto. Esa tarde el hombre se sentó cerca del fuego, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Cada gesto de la mujer apache, cada sonido de la montaña y cada pensamiento que cruzaba su mente lo acercaban más a la comprensión. Sabía que la advertencia inicial, aunque extraña y misteriosa, tenía un propósito profundo. No se trataba solo de una regla absurda, se trataba de vivir con respeto, atención y sabiduría, en un mundo que no siempre perdona la imprudencia. Con el tiempo el hombre comprendió que su vida en la montaña había cambiado para siempre. Ya no era solo un lugar para sobrevivir, era un espacio para aprender, crecer y conectar. La mujer apache se había convertido en un símbolo de conocimiento y guía, alguien cuya presencia enseñaba más que cualquier palabra. Él entendió que respetar sus reglas no era solo una cuestión de obediencia, era una forma de mostrar respeto por la montaña, por la vida y por sí mismo. Así, la montaña se volvió más que un hogar. Se convirtió en un lugar de descubrimiento y aprendizaje, y la mujer apache en una maestra silenciosa. Cada día que pasaba cerca de ella, el hombre de la montaña sentía que se acercaba más a comprender el verdadero significado de su advertencia. No se trataba solo de afeitarse, sino de respeto, paciencia y conexión con todo lo que lo rodeaba. Y mientras observaba el cielo al caer la noche, comprendió que su viaje apenas comenzaba y que cada encuentro en la montaña traería nuevas lecciones y desafíos. El hombre de la montaña había pasado semanas observando y aprendiendo de la mujer apache. Cada día que compartía espacio con ella, incluso en silencio, lo acercaba más a entender el valor de la paciencia, la observación y el respeto. Sin embargo, había una pregunta que seguía rondando su mente. ¿Por qué esa advertencia sobre afeitarse era tan importante? Cada vez que recordaba sus palabras, sentía un escalofrío. Si te afeitas, te mato. No era miedo simple. Era la sensación de que debía tomar la situación con seriedad, pero también la curiosidad lo empujaba a descubrir la razón detrás de esa regla extraña. Una mañana, cuando el sol apenas iluminaba la cima de las montañas, el hombre decidió seguir un camino que nunca antes había explorado. Quería encontrar respuestas, entender más de la mujer apache y del significado profundo de su advertencia. Caminó con cuidado, observando cada piedra, cada arbusto, cada sonido que la montaña le ofrecía. Su instinto le decía que estaba cerca de descubrir algo importante, pero también sabía que debía actuar con cautela. Cada paso estaba lleno de intención. Mientras avanzaba recordó cómo la mujer había movido sus manos sobre las plantas, cómo había tocado suavemente la tierra, y cómo parecía escuchar a los animales como si hablaran en un idioma que él aún no conocía. Él se preguntaba cómo podía aprender tanto solo observando. Comenzó a darse cuenta de que la advertencia no era solo sobre afeitarse físicamente. Era sobre respeto, disciplina y comprensión de reglas invisibles que mantenían el equilibrio en la montaña. Cada acción que él tomaba tenía consecuencias y la mujer apache le estaba enseñando a notarlas. De repente escuchó un sonido detrás de unos arbustos. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Una sombra se movió suavemente entre las hojas y su corazón se aceleró. La mujer apache estaba allí observándolo con atención. No parecía sorprendida por su presencia, como si hubiera sabido que él vendría por ese camino. Su mirada era intensa, pero no hostil. Era la mirada de alguien que evaluaba, que medía cada acción y que estaba esperando ver si él podía demostrar paciencia y respeto. El hombre respiró hondo y decidió hablar. «Quiero comprender tu advertencia», dijo con voz baja. «No quiero causar problemas ni romper tus reglas, solo quiero aprender». La mujer lo miró unos segundos en silencio y luego se inclinó ligeramente, señalando un lugar cercano. Él entendió que podía acercarse, pero debía hacerlo con cuidado y sin apresurarse. Cada movimiento era importante, y cada gesto debía mostrar respeto por su espacio y por las reglas que ella representaba. Mientras caminaba hacia el lugar indicado,
Recordó los días en los que había vivido en pueblos y ciudades. Allí las personas hablaban sin pensar, actuaban sin medir consecuencias, y a menudo ignoraban la naturaleza que los rodeaba. La montaña, en cambio, enseñaba paciencia y atención. Cada piedra, cada árbol y cada sonido tenían un significado. La advertencia de la mujer apache era una forma de enseñarle a observar y comprender esas señales antes de actuar. Comprendió que no se trataba solo de una regla absurda, sino de un principio que mantenía la armonía en el lugar donde vivían. Cuando llegó al sitio señalado, la mujer lo miró con calma. Luego hizo un gesto que parecía indicar que debía sentarse y observar. El hombre se acomodó, prestando atención a cada movimiento de su... La mujer comenzó a caminar lentamente por el terreno, tocando plantas, levantando piedras y observando cuidadosamente el suelo, como si estuviera comunicando algo sin palabras. Él se dio cuenta de que, para entender la advertencia, debía observar no solo sus acciones, sino también la forma en que interactuaba con la montaña. Horas pasaron mientras él permanecía sentado, aprendiendo a través de la observación. Cada sonido del viento, cada movimiento de los animales y cada sombra proyectada por el sol parecía contar una historia. La mujer apache no necesitaba explicar nada con palabras. Su comportamiento hablaba por sí mismo. Él comenzó a notar patrones, cómo ciertas plantas crecían en lugares específicos, cómo los animales se movían en relación con su entorno, y cómo cada acción de ella estaba conectada con un equilibrio que él no había percibido antes. Al caer la tarde, la mujer se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Él sintió que había llegado un momento importante. Sus palabras iniciales, la advertencia sobre afeitarse, ya no parecía. Comenzaba a comprender que había una profundidad en la regla, una enseñanza sobre cómo vivir en armonía con la montaña y cómo demostrar respeto por el espacio de otros. Cada paso que había dado, cada observación que había hecho, lo preparaba para algo más grande que él aún no podía imaginar. El hombre reflexionó sobre lo que significaba la advertencia en su vida diaria. Afeitarse, que parecía un acto simple y personal, tenía un significado simbólico. Era una prueba de atención, de cuidado por sí mismo y de respeto por las reglas del lugar. La mujer apache estaba enseñándole que incluso los actos más pequeños podían tener un impacto en la armonía de su entorno. Comprendió que romper esa regla sería ignorar lecciones importantes que iban más allá de la apariencia física. Eran sobre equilibrio, respeto y conocimiento. Observaba cómo reaccionaba la montaña a sus movimientos, cómo los animales se comportaban cerca de él y cómo la mujer respondía a su presencia. Cada acción era medida, cada decisión tomada con cuidado. Empezó a notar que la paciencia no era solo esperar, sino aprender a anticipar las necesidades de su entorno. La advertencia sobre afeitarse se convirtió en un símbolo de disciplina. Debía pensar antes de actuar y respetar las reglas incluso cuando no las entendía completamente. Un día, mientras exploraba un área cercana a un acantilado, la mujer apareció de repente frente a él. Esta vez no dijo palabras, solo lo observó detenidamente. Él sintió un pequeño temblor en su interior. Sabía que este encuentro podía ser decisivo. La manera en que ella lo miraba tranquila pero firme, le recordó la advertencia inicial. Cada gesto suyo estaba cargado de significado. El hombre comprendió que había llegado a un punto en el que debía tomar una decisión. Seguir observando desde lejos o actuar de manera más directa para entender la advertencia completamente. Después de un momento de reflexión decidió acercarse un poco más, pero siempre con cuidado. Cada paso estaba calculado, cada movimiento medido. La mujer no hizo ningún gesto de desaprobación. Parecía evaluar su actitud, su paciencia y su respeto. Él comprendió que la advertencia inicial no era un simple mandato. Era una invitación a demostrar que podía actuar con prudencia, inteligencia y consideración. Cada paso que daba era un mensaje silencioso de su intención de aprender. Mientras caminaba hacia un lugar donde la mujer le había indicado previamente, recordó todas las lecciones que había recibido hasta ahora. Cada día de observación, cada gesto que imitaba y cada pausa para reflexionar lo habían preparado para este momento. La montaña misma parecía observarlo, y él sintió que estaba participando en algo más grande que su propia curiosidad. Comprendió que respetar la advertencia no era solo una cuestión de obedecer, era una forma de mostrar comprensión, disciplina y conexión con el mundo que lo rodeaba. Esa noche, al regresar a su cueva, el hombre reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Sabía que estaba en un punto crítico, debía decidir cómo actuar frente a la advertencia de la mujer apache. Cada día de paciencia y observación lo había acercado a entenderla. Pero también sabía que eventualmente tendría que enfrentar el desafío de manera directa. La advertencia no desaparecía, permanecía en su mente,
un recordatorio constante de que cada acción tenía importancia y que cada decisión debía tomarse con cuidado. Al pasar los días comenzó a planear cómo podría acercarse aún más a la mujer sin romper sus reglas. Sabía que cualquier acción apresurada podría arruinar la oportunidad de aprender y comprender. Cada movimiento debía ser considerado, cada palabra debía ser medida. Sentía una mezcla de respeto, curiosidad y determinación. Sabía que la advertencia inicial no era solo sobre un acto físico, era sobre demostrar que podía actuar con sabiduría y respeto incluso frente a lo desconocido. Así, el hombre de la montaña se preparaba para un momento decisivo. Cada día de observación, cada lección aprendida y cada interacción con la mujer apache lo acercaban a comprender la advertencia y a tomar la decisión correcta. Sabía que enfrentarse a lo desconocido requería coraje, paciencia y cuidado. La montaña silenciosa y constante seguía enseñándole que cada paso, cada gesto y cada decisión tenían un significado profundo, y él estaba listo para descubrir lo que significaba realmente la advertencia. Si te afeitas, te mato. El hombre de la montaña había pasado mucho tiempo observando, aprendiendo y reflexionando. Cada día le enseñaba algo nuevo, y cada gesto suyo parecía contener un significado profundo. Sabía que había llegado el momento de actuar, de tomar una decisión que definiría la relación entre él, la mujer y la montaña misma. Todo lo que había aprendido hasta ahora le indicaba que debía ser cuidadoso, respetuoso y consciente de cada movimiento. Una mañana, cuando el sol apenas empezaba a asomar sobre los picos de las montañas, el hombre decidió que era hora de acercarse de manera más directa. Caminó con paso lento y seguro, respirando profundamente, observando cada sombra, cada piedra y cada hoja que el viento movía. Cada paso era medido porque sabía que cualquier gesto incorrecto podría arruinar la oportunidad de mostrar respeto y comprensión. La mujer estaba allí como siempre, realizando sus tareas, pero esta vez él sentía que algo más estaba a punto de suceder. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre se detuvo y levantó la mirada hacia ella. Sus ojos se encontraron, y por un momento el mundo parecía haberse detenido. La advertencia inicial, si te afeita, te mato, resonó en su mente. Pero ya no era una amenaza, era un desafío, una oportunidad de mostrar que podía actuar con inteligencia y respeto. Él sabía que cualquier acción debía ser considerada cuidadosamente. Con cuidado se inclinó ligeramente y dijo en voz baja: «Estoy aquí para aprender. No quiero romper tus reglas, solo quiero...». La mujer lo miró fijamente, evaluando cada palabra, cada gesto y cada respiración. Su mirada era intensa, pero no era la mirada de alguien que esperaba ver sinceridad, respeto y atención en cada acción. El hombre comprendió que había llegado el momento de actuar de una manera que demostrara todo lo que había aprendido durante semanas de observación y paciencia. Durante varios minutos permanecieron en silencio. El hombre observaba cómo la mujer realizaba sus movimientos con precisión, tocando las plantas, observando el suelo y moviéndose con cuidado entre las rocas. Todo en ella parecía enseñarle algo sin palabras. Él se dio cuenta de que no necesitaba hablar mucho. Cada acción podía comunicar. Su corazón latía rápido, pero su mente estaba tranquila y concentrada. Sabía que el momento decisivo se acercaba, y finalmente decidió dar un paso que nunca había tomado antes. Se acercó un poco más, respetando siempre la distancia adecuada, y se inclinó frente a ella, no con miedo, sino con respeto. Luego, con un movimiento cuidadoso, levantó las manos y tocó suavemente su propia barba, como si estuviera mostrando que había comprendido la advertencia y que estaba listo para actuar según las reglas de la montaña. No era un gesto de desafío, sino de reconocimiento y respeto hacia la mujer, y hacia la mujer. La mujer lo observó durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Su gesto no era solo aprobación, era reconocimiento de que el hombre había comprendido la lección. No se trataba de la barba ni de afeitarse, se trataba de demostrar atención, paciencia y respeto por algo que él aún estaba aprendiendo a comprender completamente. El hombre sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había dado un paso importante hacia el entendimiento, y la relación con la mujer apache estaba cambiando. Después de este gesto, la mujer comenzó a moverse por el terreno, mostrando al hombre lugares y plantas que antes él no había notado. Cada movimiento tenía un propósito y cada acción enseñaba algo nuevo. Él la seguía con cuidado, observando y aprendiendo, consciente de que cada paso podía revelar más secretos de la montaña y de su guardiana. Era como si un mundo nuevo se abriera ante él, lleno de detalles, lecciones y descubrimientos que nunca habría encontrado por sí mismo. Su paciencia se volvía más profunda, su atención más aguda,
y su respeto por la naturaleza y por las reglas de la montaña más fuerte. Cada gesto de la mujer le enseñaba algo que no se podía aprender con palabras. Era conocimiento que debía sentir, vivir y practicar. Comprendió que la advertencia inicial no era solo una regla, era una guía para desarrollar habilidades, comprensión y conexión con el mundo que lo rodeaba. Mientras exploraban juntos, la mujer le mostró lugares ocultos, un pequeño manantial escondido entre las rocas, un árbol cuyas hojas tenían propiedades especiales y un camino secreto que conducía a una parte de la montaña que pocos conocían. Cada descubrimiento era acompañado por silencios que hablaban más que cualquier explicación. El hombre comprendió que la advertencia sobre afeitarse era una forma de enseñarle a observar, aprender y respetar los límites sin necesidad de palabras. Al caer la tarde se sentaron juntos en una roca alta, observando cómo el sol iluminaba los picos y cómo el valle se llenaba de sombras suaves. La mujer no dijo nada, pero el hombre sentía que estaba compartiendo un momento de comprensión profunda. Su gesto anterior había demostrado su respeto y su disposición a aprender, y eso había abierto una puerta que antes estaba cerrada. La advertencia ya no parecía una amenaza, era un símbolo de confianza y enseñanza. El hombre reflexionó sobre todo lo que había. Cada día de observación, cada gesto de la mujer y cada momento de silencio había sido una lección sobre paciencia, respeto y comprensión. La advertencia inicial, aunque extraña al principio, había servido para guiarlo hacia un entendimiento más profundo de la montaña y de la vida misma. Comprendió que las reglas y límites que a veces parecen difíciles o incomprensibles tienen un propósito, y que respetarlas puede traer conocimiento, seguridad y armonía. Durante los días siguientes continuaron explorando juntos. El hombre comenzó a aplicar lo que había aprendido en su vida diaria, moviéndose con más cuidado, observando los detalles y tomando decisiones más conscientes. Cada acción se volvía un reflejo de la lección que la mujer le había enseñado: atención, respeto y paciencia. La montaña, que antes era solo un lugar para sobrevivir, se había convertido en un espacio de aprendizaje profundo y constante. Un día, mientras caminaban cerca de un río, el hombre decidió intentar algo más audaz. Sin romper ninguna regla, recogió un pequeño ramo de flores y se lo ofreció a la mujer apache. No era un gesto romántico, sino un acto de respeto y gratitud por todo lo que había enseñado. La mujer lo miró con sorpresa y luego sonrió levemente. Su gesto silencioso era un reconocimiento de la intención del hombre y de su comprensión de la advertencia y las reglas de la montaña. A partir de ese momento, la relación entre ellos cambió de manera sutil pero significativa. Ya no era solo observación y aprendizaje. Había confianza y reconocimiento mutuo. El hombre comprendió que la advertencia inicial no era un obstáculo, sino una guía para llegar a este punto: comprensión, respeto y conexión. Cada día que pasaban juntos, cada gesto y cada silencio fortalecían esa relación y enseñaban lecciones que iban más allá de la vida en la montaña. El hombre también comenzó a notar cambios internos. Su paciencia se volvió más profunda, su capacidad de observación más aguda y su respeto por la naturaleza y por la sabiduría de otros más fuerte. Comprendió que la advertencia no era literal, no se trataba solo de afeitarse, sino de demostrar que podía actuar con cuidado, atención y respeto, incluso frente a lo desconocido. Cada decisión que tomaba se volvía más consciente y cada gesto, por pequeño que fuera, adquiría un significado profundo. Un día, mientras el sol se ocultaba detrás de los picos, el hombre y la mujer se sentaron juntos cerca de un acantilado. Observaban cómo la luz dorada iluminaba el valle y cómo el mundo parecía más tranquilo y armonioso. La mujer no dijo nada, pero el hombre sintió que había logrado algo importante. Había comprendido la advertencia, había actuado con respeto y había aprendido a conectarse con la montaña y con ella de manera profunda. A medida que la noche caía, el hombre regresó a su cueva con una sensación de logro y claridad. Sabía que todavía había mucho por aprender, pero también sabía que había dado un paso importante. Cada día de observación, cada gesto aprendido y cada acción medida lo habían preparado para enfrentar desafíos futuros con atención, respeto y confianza. La montaña y la mujer apache se habían convertido en maestros silenciosos que le enseñaban lecciones que ningún otro lugar podría ofrecer. Así, la vida del hombre de la montaña cambió profundamente. La advertencia, el acto de respeto y la comprensión de las reglas habían abierto un nuevo camino de aprendizaje y conexión. Cada día que pasaba, cada gesto y cada observación reforzaban su comprensión de la montaña, de la mujer apache y de sí mismo. Sabía que lo que había hecho era solo el comienzo, y que cada encuentro futuro traería nuevas lecciones y oportunidades para crecer.
El hombre de la montaña había aprendido mucho desde que conoció a la mujer apache. Su vida había cambiado poco a poco, no con grandes movimientos, sino con detalles pequeños. La forma de caminar, cómo observar los sonidos, cómo tocar la tierra y cómo respetar las reglas invisibles que mantenían la armonía en la montaña. Cada día que pasaba a su lado comprendía mejor que la advertencia, «Si te afeitas te mato», no era solo una frase extraña, era un símbolo de respeto, atención y aprendizaje. Aquella mañana, mientras el sol iluminaba la cima de las montañas, el hombre decidió que debía aplicar todo lo que había aprendido. Caminó con cuidado observando cada hoja, cada sombra y cada piedra, recordando las lecciones de la mujer apache. No había prisa, sabía que la montaña tenía su propio ritmo y que cada paso debía ser considerado. La mujer estaba allí, como siempre, moviéndose con precisión entre las plantas, cuidando cada detalle y demostrando una paciencia que él había aprendido a admirar profundamente. Se sentó a una distancia respetuosa y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. La importancia de la paciencia, la atención a cada gesto de la mujer, cada observación y cada silencio habían sido lecciones valiosas. Sabía que ahora estaba listo para enfrentar la prueba más importante, actuar con cuidado y respeto, demostrando que había comprendido la advertencia de manera completa. No se trataba solo de afeitarse, se trataba de demostrar que podía vivir en armonía con la montaña y con la mujer apache. Él sintió una mezcla de respeto y emoción. Su mirada no era de amenaza, sino de evaluación y expectativa. Parecía preguntarle si estaba listo, si había comprendido lo que ella había intentado enseñarle durante semanas. El hombre respiró hondo y asintió levemente. Era un gesto silencioso pero cargado de significado. Decidió hacer algo que antes nunca habría imaginado. Se inclinó ante ella mostrando un gesto de respeto profundo. Y luego tocó suavemente su propio rostro, señalando que había comprendido la advertencia sobre afeitarse. No era un gesto de desafío ni de burla, era una demostración de que estaba listo para actuar con cuidado y atención. La mujer lo observó unos segundos, y luego asintió levemente. Ese pequeño gesto había transformado completamente la dinámica entre ellos. La advertencia inicial, que parecía una amenaza, se había convertido en un puente de comprensión y respeto mutuo. La mujer comenzó a moverse alrededor del hombre, señalándole ciertas plantas, rocas y caminos, que él no había notado antes. Cada acción parecía tener un significado profundo, enseñándole no solo sobre la montaña, sino también sobre la vida, la paciencia y el respeto. Él la seguía con cuidado, absorbiendo cada detalle y reflexionando sobre lo que cada gesto podía significar. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, se sentía como un tesoro de conocimiento que ampliaba su comprensión del mundo que lo rodeaba. A medida que el día avanzaba, el hombre comenzó a notar cambios en sí mismo. Su paciencia se volvía más profunda, su capacidad de observación más precisa, y su respeto por la naturaleza y por las reglas de la mujer apache más firme. Comprendió que la advertencia no era literal, no se trataba solo de afeitarse. Era una enseñanza sobre cómo actuar con cuidado, cómo pensar antes de moverse, y cómo respetar las reglas, incluso cuando no se entendían completamente. Cada decisión que tomaba estaba guiada por este aprendizaje, y cada gesto reflejaba su respeto por la montaña y por la mujer que le enseñaba. Esa tarde se sentaron juntos en un lugar elevado desde donde se podía ver todo el valle. La luz del sol iluminaba suavemente los árboles, las rocas y el río que serpenteaba entre ellos. La mujer no dijo nada, pero el hombre sintió que este era un momento de reconocimiento y comprensión. Había actuado con respeto y había demostrado su capacidad de atención, paciencia y consideración. La relación entre ellos ya no era solo de observación, había confianza y respeto mutuo. Con el tiempo, el hombre empezó a aplicar todo lo que había aprendido en su vida diaria en la montaña. Movía sus pasos con cuidado, observaba los sonidos más sutiles y tomaba decisiones conscientes sobre cada acción. Cada día se sentía más conectado con el entorno y más seguro en su capacidad de vivir en armonía con la naturaleza. Las enseñanzas de la mujer apache se habían convertido en parte de su vida, y él sabía que seguirían guiándolo en cada desafío que la montaña pudiera presentarle. Un día, mientras recolectaban frutos juntos, el hombre decidió hacer un gesto especial de gratitud. Recogió algunas flores y las colocó suavemente en un pequeño lugar junto al río, como señal de respeto y agradecimiento por todo lo que la mujer le había enseñado. Ella lo miró con sorpresa y luego sonrió levemente. No había palabras. El gesto era suficiente para comunicar su reconocimiento mutuo y su respeto compartido.
El hombre comprendió que el aprendizaje no solo se trataba de observar y seguir reglas, sino también de reconocer y valorar la guía de otros. La relación entre ellos se fortaleció cada día. La mujer apache ya no era solo una figura de autoridad y enseñanza, se había convertido en una guía silenciosa, alguien cuya presencia transmitía conocimiento, paciencia y sabiduría. El hombre de la montaña sentía que estaba creciendo de maneras que nunca había imaginado. La advertencia inicial, que al principio parecía extraña y confusa, se había transformado en una lección sobre respeto, conexión profunda de la vida en la montaña. Con cada amanecer, el hombre recordaba las primeras semanas, cuando observaba desde lejos y no entendía la razón de la advertencia. Ahora todo comprendía que las reglas y límites, aunque al principio parezcan difíciles de entender, existen para enseñar y proteger. Cada gesto, cada acción y cada decisión estaban cargados de significado. Había aprendido a vivir con atención, a valorar los detalles y a actuar con cuidado en cada situación. La montaña, que antes era solo un refugio, se había convertido en una escuela de vida, y la mujer apache en su maestra silenciosa. Un día, mientras caminaban juntos por un sendero que los llevaba a un lugar desconocido, el hombre sintió una claridad profunda. Todo lo que había aprendido desde el primer encuentro, desde la advertencia inicial hasta el acto de respeto que mostró, lo había preparado para este momento. Sabía que podía moverse con seguridad, tomar decisiones conscientes y respetar las reglas de la montaña y de quienes la habitaban. Comprendió que el verdadero aprendizaje no era solo seguir instrucciones, sino internalizar las lecciones y aplicarlas con sabiduría en cada acción. Al final del día, mientras se sentaban juntos observando la puesta de sol, el hombre se dio cuenta de cuánto había cambiado. La advertencia inicial ya no era un misterio ni un obstáculo. Era un símbolo de todo lo que había aprendido: paciencia, respeto, atención y comprensión profunda del mundo. Había descubierto que la verdadera fuerza no estaba solo en su cuerpo o en su habilidad para sobrevivir, sino en su capacidad de observar, aprender y actuar con sabiduría. El hombre de la montaña sabía que todavía habría desafíos en el futuro, pero ahora estaba preparado. Cada lección de la mujer apache, cada gesto de respeto y cada momento de observación lo habían equipado con herramientas que lo ayudarían a vivir en armonía con la montaña y con la vida misma. Comprendió que la verdadera aventura no era solo explorar la naturaleza, sino descubrir cómo vivir en equilibrio con ella. A medida que las semanas pasaban, el hombre y la mujer continuaron compartiendo tiempo juntos. Aprendieron uno del otro, observaron, reflexionaron y actuaron con respeto mutuo. La advertencia inicial había cumplido su propósito: enseñar, guiar y ayudar a desarrollar comprensión profunda. El hombre ya no veía la frase «si te afeitas, te mato» como un límite rígido. La veía como un recordatorio de que cada acción tenía significado, y que el respeto y la atención podían abrir caminos que antes parecían imposibles. Al final, el hombre de la montaña comprendió que la vida en la montaña era más que sobrevivir. Era un espacio de aprendizaje, crecimiento y conexión con la naturaleza y con otros seres que habitaban el lugar. La mujer apache había sido su guía, su maestra silenciosa y su ejemplo de sabiduría y paciencia. Gracias a ella había aprendido a observar, escuchar, respetar y actuar con cuidado en cada situación. Cada día se convertía en una lección y cada gesto, por pequeño que fuera, tenía un significado profundo. Así terminó esta etapa de su vida. El hombre de la montaña sabía que siempre habría desafíos y momentos de incertidumbre, pero también sabía que ahora estaba preparado. Había aprendido la lección más importante: la fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en la mente y en el corazón, en la capacidad de observar, comprender y actuar con respeto. La advertencia, que una vez pareció extraña, se había convertido en un símbolo de aprendizaje, sabiduría y conexión profunda con la vida y la montaña.